Entonces, espérenme un momentico. Voy a compartir pantalla. Listo, ¿están viendo la pantalla ahí? Listo. Vamos entonces. Entonces, cuando uno habla de fisiología gastrointestinal, lo que está haciendo es, entonces, ver un sistema que desde el punto de vista fisiológico no es tan complejo como otros que hemos visto, como por ejemplo endocrino, o como por ejemplo cardiovascular. Pero, tiene un pero. El problema es que el sistema gastrointestinal es de los que más patologías tienen y de las patologías más frecuentes que ustedes van a encontrar en su vida como médicos. Entonces, creo que todos hemos escuchado hablar de gastritis, de reflujo gastroesofágico, de hepatitis, de pancreatitis, de diarreas, ¿verdad? Entonces, puede que desde el punto de vista para entenderlo no sea tan complejo, porque en realidad no es complejo. Pero lo que sí es cierto es que es muy frecuente la patología que vamos a encontrar y por eso hay que entenderlo muy bien. ¿Listos? Entonces, desde ese punto de vista es muy importante. Rápidamente la anatomía, ustedes la conocen mejor que yo, no me voy a detener en esto. Y entonces es un tubo que inicia desde la boca, pasando por la faringe, el esófago, el estómago, que se vuelve una bolsa, como ustedes lo recordarán, y vuelve y se convierte en un tubo, como el intestino delgado y el intestino grueso, para terminar en el recto y el ano. Entonces lo que tenemos es que es un tubo que a veces se ensancha y a veces se adelgaza, y además tenemos algunos órganos que se conectan con él, como el hígado, como lo estamos viendo acá, la vesícula biliar, el páncreas, que lo estamos viendo solamente un pedacito, ahí lo están viendo ahí de refilón, no lo estamos viendo completo, ¿cierto? Y recuerden que ese páncreas es eh, retroperitoneal, por eso se ve por allá atrás, por allá atrás. Estos. Entonces, ¿cuáles son los principios generales del sistema? Decimos que es un sistema que suministra al organismo un aporte continuo, miren esta palabra es muy importante, de agua, electrolitos y nutrientes. No, eso quiere decir que no solamente cuando estamos comiendo, cuando ingerimos algún alimento, estamos le suministrando al organismo esto, sino que el aporte es continuo, ¿verdad? Aquí dice cuáles son los requisitos. No sé por qué se me borra. ¿Cuáles son los requerimientos para su función? Aquí falta la diapositiva, pero yo les la voy a describir. Entonces, los requerimientos para su función van en lo que vamos a ver durante estas clases, que es, primero, el transporte de los alimentos, y cuando hablamos de transporte, la clase que vamos a ver a continuación, que es la de mezcla y peristaltismo. Además, necesitamos que se transporte el alimento por todo el tubo digestivo. Además necesitamos la secreción, vamos a verlo también poco a poco, la digestión y por último la absorción de esos alimentos. Pero para cumplir todo eso, ¿qué se necesita? Se necesita también una muy buena, eh, un efecto circulatorio, o sea, una perfusión del sistema digestivo perfectamente bien hecha, para que pueda hacer eso. Eso es lo que acaba de decir, el transporte, la absorción, la digestión y la secreción, que son importantes. Así que lo vamos a ver uno por uno. Entonces, desde el punto de vista anatómico, ¿qué tenemos que recordar? Que para hablar de motilidad gastrointestinal, entonces tenemos que recordar cómo es una pared intestinal. Fíjense que ahí no estoy hablando sino del intestino. Ustedes dirán, pero es que el intestino no es todo el sistema digestivo, sí es cierto, pero es una muy buena base. Entonces,
si cogemos desde la parte más externa a la parte más interna, hacemos un corte del intestino, podemos darnos cuenta que tenemos aquí la serosa, como nos lo está diciendo la gráfica, ¿cierto? Está la serosa. Después viene una muscular circular, longitudinal, que es la que estamos viendo acá. Después viene una muscular circular, ¿cierto? Que es la que estamos viendo acá. Después viene una submucosa. Y por último, la mucosa. Eso mismo, así como ustedes lo están viendo, vale para el intestino, pero también vale, por ejemplo, para el estómago, con una diferencia en el estómago. Y es que no tenemos dos capas musculares, sino tres capas musculares. Una longitudinal, una circular, ¿cierto? Y una transversa, ¿cierto? Lo que hace que las paredes del estómago sean mucho más gruesas que las paredes del intestino. Y eso tiene una razón fisiológica de por qué. Pues lógicamente porque el estómago soporta un pH mucho más bajo, o sea, soporta a una acidez mayor, lo que hace que las paredes tengan que ser muy fuertes para poder resistir esa acidez, ¿vale? En el esófago encontramos algo similar y ustedes lo recordarán por lo que ya vieron en anatomía, ¿cierto? Con los 2/3 y 1/3 de la musculatura, como se divide en musculatura lisa y musculatura esquelética. Muy bien, pero para el resto del intestino, el estómago y el intestino, se hace muy importante el músculo liso. Vamos a recordar algo de lo que vimos el semestre pasado en músculo liso. Entonces decimos que se presenta tanto en su porción longitudinal como en su porción circular. Recuerde que el estómago tiene una tercera capa muscular, que sus células se comunican por sinsitios. ¿Qué quiere decir esos sinsitios? Que las células no tienen uniones como las uniones que tenemos en el corazón, por ejemplo, que son discos intercalares, o como en el músculo esquelético, que son los sarcómeros que se unen por la línea Z de uno a otro, sino que aquí tenemos las células que se tocan unas con otras sin estar absolutamente unidas, sino solamente que se tocan unas con otras y que se llaman básicamente sinsitios. Una célula toca a otra y la otra a la otra y la otra a la otra. ¿Eso para qué? Para cuando se estimule una célula, el estímulo termine siendo de toda la musculatura, por ejemplo en el estómago, para mover el alimento. Por eso dice ahí que para la propagación de un potencial de acción sea lo más rápido posible y en todas las direcciones, tenemos que las células se comunican por sinsitios, como si fueran un nido de un pájaro. Ustedes lo han visto, que las ramitas tocan unas con otras y otras con otras. Muy bien. Una cosa interesante que vimos en el semestre pasado cuando hablamos de músculo liso es que resulta y pasa que el tipo de potencial de acción se divide en dos aquí. En el músculo esquelético solamente teníamos ondas en espiga, pero aquí cuando hablamos de músculo liso tenemos dos tipos de ondas y quiero que lo observen aquí en el gráfico, porfa. Observen en el gráfico que están viendo abajo. Entonces aquí dice reposo, y mire que dice reposo, y mire que pero no está una línea plana, ¿sí? Sino que son líneas que suben y bajan, sin superar el valor umbral. Quiere decir entonces que como lo vimos el semestre pasado, existen unos potenciales que no llegan a ser verdaderos potenciales de acción y se llaman potenciales de ondas lentas, que hacen que el músculo liso, sobre todo en el intestino y el estómago, se mantengan alertas para que en cualquier momento se desencadene un estímulo más grande y se produzca un estímulo de tipo onda en espígame. Entonces siempre usted va a ver que el estómago está ahí, suavecito, y de pronto, tum, de pronto, tum, cuando se produce una verdadera despolarización. Entonces, aquí viene otra cosa interesante, y es que a diferencia de lo que vimos en corazón, aquí en el músculo liso del intestino delgado y el intestino grueso y del estómago y el esófago donde tiene músculo liso, el estímulo no llega por el simpático, sino de tipo parasimpático, por la acetilcolina que produce distensión y contracción del músculo liso. Eso es muy interesante. Vamos a ver más adelante que otra cosa que tiene
tubo digestivo es que no tiene solamente un estímulo externo por el sistema nervioso autónomo, sino que tiene su propio sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico, ya lo vamos a ver. Entonces, cuando la estimulación se da por la acetilcolina, pasamos de ondas lentas a verdaderos potenciales de acción con despolarización, y entonces ya son ondas en espiga, lo que sabemos de despolarización, repolarización y todo lo que ustedes ya saben. Cuando se produce una estimulación del simpático por la norepinefrina, no se produce una despolarización y por lo tanto no una onda en espiga, sino que se produce una hiperpolarización, entonces el estímulo se calma y entonces dejamos de estar contraídos. Bien, ya lo dije, pero vamos a volverlo a repetir, ¿vale? Vamos a volverlo a repetir. Ese cuento de las ondas lentas, entonces, ¿qué es? Estas le dan ritmicidad a las contracciones gastrointestinales y devolvámonos al gráfico, mírenlo ustedes. Siempre estamos en ondas lentas, ¿sí? La, lirará, la, lirará, la, lirará. Ella quiere decir que el tubo digestivo nunca está completamente en reposo. Y esas ondas lentas le dan esa ritmicidad de las cuales hablan acá. Ya sabemos que no son potenciales de acción, sino cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana, ¿sí? Mire que cuando dice que son cambios lentos y ondulantes, devolvámonos otra vez al gráfico, mírenlo. Lentos y ondulantes, ondulantes parecen ondas, olas, siempre sin superar el valor umbral. Por eso dice que en su reposo la intensidad es de 5 a 15 milivoltios y su frecuencia es de 3 a 12 veces por minuto. Siempre tenemos ahí esas ondas lentas que nos tienen alerta al sistema, ¿vale? Y después vienen las ondas en aguja. Devolvámonos otra vez al gráfico. Perdónenme, me voy a devolver para mostrárselo. Aquí están las ondas lentas y de pronto plan, de pronto plan, después vuelve a ondas lentas, de pronto otra vez. Entonces, estas ondas en espiga son verdaderos potenciales de acción. Estos sí superan el valor umbral, duran de 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las grandes fibras nerviosas y se prolongan mucho más, son mucho más potentes. Estamos hablando de músculo liso. Y dice que con las fibras nerviosas, los canales que usan ya estos llevan hacia adentro grandes cantidades de calcio. Es muy importante en la contracción de músculo liso. El calcio que viene del líquido extracelular, lo que no sucede en la contracción de músculo esquelético. Y pequeñas cantidades también de sodio se cierran y se abren de manera lenta, por eso la larga duración de los potenciales de acción. Eso explica por qué los potenciales de acción aquí en el músculo liso son más prolongados y sobre todo en el sistema digestivo. ¿Qué papel juegan esos iones de calcio? Entonces los iones de calcio, recuerden ustedes el semestre pasado, que para la contracción de músculo esquelético, de músculo liso y de músculo cardíaco, siempre es fundamental para que inicie la contracción el calcio. En este caso, músculo liso no se une con troponina como si lo hace el músculo esquelético y si lo hace el músculo cardíaco, sino que aquí se une con otra proteína que se llama calmodulina. Entonces, la unión calcio-calmodulina inicia, como dice en la diapositiva, el proceso de contracción de músculo liso. Fíjense una cosa interesante. ¿Por qué se diferencian entonces los potenciales de onda lenta de los potenciales verdaderos de acción o potenciales en aguja? Porque en los potenciales de onda lenta no se presenta esa entrada de calcio para unirse con calmodulina, sino que lo que entra son niveles de sodio. Entonces, con los potenciales en aguja o potenciales en espiga, perdónenme, o verdaderos potenciales de acción, es cuando sí entra calcio, ¿vale? Muy bien. Ya me quedan 10 minutos, ahorita nos metemos a la otra clase, ahorita espérenme. Entonces, ¿qué diferencia existe entre la contracción de músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso? Aquí la contracción es tónica, es continua y no está asociada a las ondas lentas y persisten durante minutos y horas. Fíjense ustedes que cuando entonces uno come algo, pues para hacer lo que todo, perdónenme, llamamos la digestión, decimos que se presenta
no como cuando uno contrae un músculo de un brazo que usted se cansa rápidamente, sino que tiene que tener contraído el intestino por varios minutos u horas. Dice que su intensidad puede aumentar o disminuir, pero la contracción se mantiene. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Y por qué? Pues se debe a los potenciales en espigas repetidos. Muchas veces, recuerden ustedes que estamos hablando de músculo liso, y otra de las diferencias entre músculo liso y músculo cardíaco es que en el músculo liso no solamente recibe órdenes de tipo nervioso, sino que también recibe órdenes, por ejemplo, hormonales. Vamos a ver en el transcurso de estas charlas cómo las hormonas juegan un papel importante, por ejemplo, para contraer el músculo liso de la vesícula biliar para que no secrete bilis. Ahí no está actuando el sistema nervioso, sino más las hormonas. Entonces, ya lo dije, pero vamos a volverlo a repetir. El control nervioso del sistema digestivo tiene un control externo y un control interno. Ya vimos que el control externo está dado por el simpático y el parasimpático. El parasimpático estimula la contracción del músculo liso, el simpático lo que hace es todo lo contrario. Y además, existe un control nervioso propio del sistema digestivo que se llama sistema nervioso entérico. Y este sistema nervioso entérico viene de enterón, y enterón significa intestino. Sirve para dos cosas muy importantes. Ejerce un control sobre el movimiento, y recuerden que para nosotros es fundamental en el tubo digestivo el movimiento, y las secreciones, fíjese usted, y las secreciones. Ese sistema nervioso entérico está formado por dos redes de nervios o plexos. Uno que se llama el plexo de Auerbach o mientérico. Mientérico viene de músculo. Por eso es un sistema que está entre las dos capas musculares, entre la longitudinal y la circular, en el estómago también, sabiendo que hay una tercera capa. ¿Y para qué me sirve? Esa red de nervios controla los movimientos del estómago. Entonces, cuando ustedes piensen en el plexo de Auerbach o mientérico, piensen en movimiento del sistema digestivo. El submucoso o de Meissner, entonces está allá en entre la submucosa y la mucosa, y este me sirve para otra cosa distinta al anterior. Mientras que el de Auerbach o mientérico controla los movimientos, el submucoso de Meissner controla las secreciones y el flujo sanguíneo local. Este para movimientos, este para secreciones. Es muy interesante tener en cuenta eso. Veámoslo aquí en este gráfico de Netter, ¿cierto? Entonces aquí vemos el plexo de Auerbach o mientérico, mírenlo acá. Y si quitamos unas capas más y llegamos a la submucosa, estamos viendo este, ¿cierto? Que es el plexo submucoso o de Meissner, de Auerbach y de Meissner, o mientérico también se llama el de Auerbach. ¿Para qué sirve? Ya lo dijimos, pero vamos a reforzarlo un poquitico más. El plexo mientérico se extiende por toda la pared gastrointestinal, interviene en la actividad motora, muy importante, como aumento de la contracción tónica de la pared intestinal, lo que hace que el intestino, que el músculo liso se contraiga y nos ayude a mover, aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas y de la frecuencia con aumento de la velocidad de contracción. Y tiene una cosa muy interesante el plexo mientérico, y es que en los esfínteres que ustedes conocen en el tubo digestivo por anatomía, como el píloro, como el cardias, como la válvula ileocecal, que son esfínteres que impiden el paso de un lado a otro, del esófago al estómago, del estómago al intestino delgado, del intestino delgado al intestino grueso, o los esfínteres anales. El plexo mientérico, como estamos moviendo el alimento, entonces en los esfínteres, en lugar de contraer, lo que hace es que los relaja para que pueda seguir el alimento o la materia fecal si ya estamos en la parte final, ¿vale? Es muy interesante entonces eso. Una cosa es en el músculo y otra cosa en los esfínteres, en los cuales ayuda a relajarlos. Muy bien. ¿Y el plexo submucoso para qué sirve? Entonces este ayuda en la secreción, absorción y contracción local del músculo en la parte submucosa también. Entonces muy importante para la secreción, ¿vale? Muy bien. Neurotransmisores tenemos en el tubo digestivo, los que quieran ustedes, pero los importantes, ¿cuáles son? Ya sabemos, el del simpático y el del parasimpático. La acetilcolina estimula la actividad gastrointestinal, como ya lo vimos, el parasimpático, o sea,
Y la adrenalina, que hace parte del simpático, hace todo lo contrario, inhibe la contracción del músculo, a diferencia de lo que sucede en el corazón. Recuerda que en el corazón la adrenalina estimulaba el músculo cardíaco y la acetilcolina lo inhibía, pues aquí es al contrario. Otros tenemos ATP, serotonina, dopamina, colecistocinina, sustancia PIP, somatostatina, leucoencefalina, metencefalina y bombaicina, que poco a poco vamos a ir hablando de algunos de ellos. Entonces, ese control autónomo, ¿cómo lo hace? Ya lo sabemos, el parasimpático gracias al nervio vago décimo par, ¿cierto? Mire desde dónde, ¿por qué se llama nervio vago? Mire, inerva desde el esófago, estómago, páncreas, intestino en su primera porción, por eso dice ahí craneal. ¿Quién les ayuda? La zona sacra con los nervios pélvicos hasta la segunda mitad del colon y el simpático con su principal neurotransmisor que es la adrenalina y que inhibe la actividad del tubo digestivo también en esas zonas donde está el parasimpático, ¿vale? Veámoslo acá para reforzar un poquitico ese concepto que acabo de decir. Miren, aquí está el epitelio, quiere decir que aquí está la luz intestinal, el plexo submucoso o de Meissner, y arriba está el plexo, ¿cierto? De Auerbach o mientérico, por eso aquí dice mientérico. Y miren también aquí fibras parasimpáticas y fibras simpáticas. Las parasimpáticas estimulando la contracción y la secreción y las simpáticas inhibiéndola. Y con su ayuda del plejo de los dos plexos, el entérico y el de Auerbach. Entonces tenemos fibras aferentes del sistema nervioso entérico propias, fibras que envían sus señales por ganglios simpáticos celíacos mesentéricos, otras más generalizadas desde el punto de vista parasimpático que se encuentran en las raíces dorsales de la médula. Entonces ahí tenemos todas las que lo que acabamos de ver. ¿Hormonas sirven para algo en el tubo digestivo? Claro. Por ejemplo, la colecistocinina o CSK, secretada por el duodeno y el yeyuno, dice que la presencia de grasas aumenta la motilidad de la vesícula biliar para que expulse la bilis al intestino. Y entonces, ¿quién le da la información al músculo liso de la vesícula biliar? La colecistocinina. Mire que ahí el estímulo no es nervioso, sino es un estímulo de tipo hormonal. También identifica los movimientos del estómago, la colecistocinina. La secretina también es secretada por el duodeno cuando hay presencia de jugo ácido y gástrico. Y este vamos a darnos cuenta que ya no sirve para la secreción de la bilis, sino para la secreción de bicarbonato y agua. El péptido inhibidor gástrico que se secreta por el intestino delgado con la presencia de ácidos grasos y aminoácidos y tiene un efecto leve inhibidor del estómago para que no pase tan rápido el quimo ácido del estómago al intestino y lo vaya a quemar. Bien, ¿listos ahí? Bien. Creo que ya se me va a acabar la clase, me queda minuto y medio, entonces metámonos a la otra clase, metámonos al otro link, porfa. Sí. Es que no tengo celular. Es que porfa, me lo manda el chat y nos metemos ahí. Vamos entonces. ¿Están viendo ahí la imagen? Listos. Entonces, habiendo visto las generalidades, entonces yo les dije a ustedes que para que cumpla su función el sistema digestivo, de proveernos de manera continua ciertos nutrientes, agua y electrolitos, debe cumplir unas fases. Y dentro de esas fases está el tránsito y transporte del alimento por todo el tubo digestivo, además de la secreción de sustancias, además de la digestión de sustancias y de la absorción de sustancias, que eso lo veremos en clases posteriores, ¿verdad? Pero si hablamos entonces de una de las primeras funciones, que es el tránsito y mezcla de alimentos, vamos a darnos cuenta entonces que este tránsito y mezcla ya por lo menos tenemos una idea básica y ya habíamos hablado de el tubo y el sistema nervioso y el sistema hormonal. Entonces, cuando hablamos de tránsito de alimentos, hablamos de dos tipos de movimientos, uno que se llama de propulsión y otro que se llama de mezcla. Entonces, vamos a darnos cuenta de qué diferencia existe entre la propulsión y la mezcla. La propulsión también se llama
peristalsis o peristaltismo. Entonces, cuando nos hablen de peristaltismo, peristalsis o propulsión, nos están hablando del mismo tema. Eso es distinto a la mezcla. Entonces, propulsión, como ya veremos ahorita en el concepto que está en la diapositiva siguiente, ¿cierto? Es mover el alimento en una dirección que va desde el sitio más proximal hasta el sitio más distal. Si nos vamos a la anatomía del sistema digestivo, nos daremos cuenta que el sitio más proximal pues es la boca y el sitio más distal es el ano. Quiere decir que ese recorrido debe ser así. Por eso existen movimientos antiperistálticos como por ejemplo el vómito. Si se dan cuenta, el vómito es antiperistáltico porque va al revés, va del intestino hacia la boca y eso no es fisiológico. O el reflujo gastroesofágico también. El alimento va del estómago hacia el esófago. Eso no es fisiológico. Lo fisiológico es el movimiento de propulsión o peristalsis que va desde el sitio más proximal, vuelvo a insistir, boca hasta el ano, ¿cierto? ¿Quién nos ayuda ahí? El plexo o plejo, como habíamos visto en la clase anterior, mientérico. Recuerden que el plexo mientérico de Auerbach, mientérico viene de músculo, está entre las dos musculares. Esa red de nervios que existen ahí lo que nos ayuda es a mover el alimento, ¿cierto? Nos ayuda a este movimiento de propulsión. Es muy interesante entonces ese concepto. Muy bien. Pero así como existe un movimiento de propulsión, existe otro movimiento que se llama movimiento de mezcla. Y el movimiento de mezcla quiere decir que ese no se mueve del sitio más próximo al sitio más distal, sino que el que revuelve los alimentos en cada uno de los parajes que tienen. Por ejemplo, hay movimiento de mezcla en la boca, por ejemplo, hay movimiento de mezcla en el esófago, por ejemplo, hay movimiento de mezcla en el estómago o en el intestino, y son distintos, pero lo que están haciendo es revolviendo la comida, ya en algunas partes ya ni siquiera se llama alimento, sino se llama bolo alimenticio y en otras partes se llama quimoácido, ¿cierto? De manera que se mezcle con las secreciones para poderlo digerir y después absorber. Entonces, no es lo mismo el movimiento de mezcla en la boca, el esófago, el estómago, como lo vamos a ver inmediatamente, ¿vale? Y entonces, hablemos de un movimiento muy interesante que se llama el de la masticación. Aquí quiero que ustedes allá en sus casas piensen entonces en cualquier alimento, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es que comenzamos a masticar y entonces aquí cobra una importancia muy grande los dientes. Los seres humanos no tenemos dientes de gratis, ¿no, señor? O tiene una funcionalidad importantísima desde el punto de vista fisiológico y está dado para la masticación. Tenemos unos dientes anteriores o incisivos que también tienen una función típica que son cortadores y unos posteriores o molares que tienen una función más trituradora. Unos son cortadores y los otros son trituradores. La inervación está básicamente por el trigémino o quinto par craneal, que es un nervio mixto, ¿se acuerdan? Es un nervio motor y sensitivo. Y en las raíces sensitivas es supremamente sensible, como su nombre lo indica, y por eso cuando a uno le duele un diente, le duele tanto, ¿verdad? Cuando estos nervios se irritan, producen un dolor exquisito, se llama así. Una cosa muy, muy, muy interesante que yo vine a conocer hace muchos años, cuando ya empecé a leer mucho a mayor profundidad la fisiología, es que la masticación no es voluntaria, es un reflejo, fíjense ustedes. Ustedes preguntarán, pero ¿cómo así que es un reflejo? Miren lo que sucede. Nos metemos cualquier alimento a la boca y en la boca cuando lo combinamos con la saliva, como lo veremos después, se convierte en bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio hace que se presente un reflejo inhibitorio de los músculos que llevan a la caída de la mandíbula, entonces la mandíbula como se cae hacia abajo, abre la boca y luego produce un efecto de rebote cerrando la boca. Así es que masticamos. Cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, pero desde el punto de vista de un reflejo. Miren ustedes lo interesante y ese reflejo se llama reflejo masticatorio. El siguiente movimiento es la deglución.
Entonces, después de que yo ya cogí el alimento con mis dientes, tanto los cortadores como los trituradores, y convertí ese alimento en bolo alimenticio y lo combiné con la saliva, viene la siguiente fase que es tragarme ese alimento. Y a eso se le conoce en fisiología como la deglución. Deglución. Existen tres etapas de la deglución, ¿cierto? Una etapa es voluntaria y dos etapas son involuntarias. ¿Qué quiere decir voluntarias e involuntarias? Entonces, una etapa en la cual lo hacemos porque queremos y dos etapas no es porque queramos, sino porque nos toca, ¿cierto? Por eso se llaman involuntarias. La etapa voluntaria ya la veremos ahorita y las dos involuntarias es una fase faríngea y una fase esofágica. Quiero que lo recuerden todos ahorita que veamos esta fase. Entonces, la fase voluntaria, ¿cuál es? Es la de meternos los alimentos a la boca y mientras yo lo tenga en esta parte, miren, aquí lo voy a señalar, en la parte anterior de la faringe, en esta zona anterior de la faringe, yo puedo demorarme lo que a mí se me dé la regalada gana, ¿cierto? Un ejemplo clásico es lo que sucede con los niñitos. Ustedes han visto chiquitines de un año o año y medio cuando están aprendiendo a comer. Entonces, por ejemplo, usted les da un pedazo de carne y lo puede tener desde por la mañana hasta el mediodía. Lo vuelven blanco, ¿cierto? Porque ellos lo mastican y lo mantienen, mientras ellos lo mantengan acá, en esta zona anterior, es una fase voluntaria y usted verá cuándo se lo quiere tragar. Mientras lo tenga ahí, usted puede decidir tomar esa decisión. A diferencia de lo que sucede en las dos siguientes etapas, que se llaman la etapa o la fase faríngea y la fase esofágica. Aquí ya son involuntarias, no es porque yo quiera, sino porque así debe ser. Esa fase faríngea, el alimento ya alcanza la faringe amigdalina, o sea, ya se va aquí atrás, en la parte posterior de la boca, donde les estoy señalando. Se desencadena una cantidad de contracciones automáticas de todos esos músculos faringios que ustedes vieron en anatomía, unos músculos chiquiticos, ¿se acuerdan del digástrico y estiloideo y miloioideo y una cantidad de músculos? Se contraen acá y hacen que el alimento ya pase y siga hacia el esófago. Eso ya es involuntario. Eso ya es involuntario. En esa fase tiene que haber una cosa muy importante, porque como ya es involuntario y ya el alimento lo voy a mandar al esófago, ojo que aquí adelante está la tráquea. Y entonces lo primero que debe haber es un cierre de la tráquea por la epiglotis. ¿Se acuerda de la epiglotis o epiglotis? Que es la que mantiene controlado, si no se nos va el alimento y nos broncoaspiramos, ¿no? Se nos va por la tráquea y se nos va hacia los pulmones. Entonces, para hacer ese movimiento del punto de vista involuntario, faringeo, hay cierre de la tráquea, apertura del esófago y una onda peristáltica rápida que impulsa ese alimento, ese bolo alimenticio hacia el esófago. Y miren que para ese recorrido tan cortico y devolvámonos y vámonos otra vez aquí, para hacer este movimiento de acá, se necesitan 4 pares craneales que nos ayuden, entre ellos el quinto, el noveno, el décimo y el decimosegundo par craneales, que de manera conjunta lo que hacen es producir contracción de toda esa zona para que el alimento pase de la parte posterior de la boca hacia la faringe y el esófago. Se gasta 2 segundos. Y viene la siguiente fase que se llama la fase esofágica. También es involuntaria. Y es el paso de ese alimento por el esófago proveniente de la faringe para que se dirija del esófago hacia el estómago. Hay dos tipos de movimientos, se llaman peristaltismo primario y un peristaltismo secundario. Vamos a ver cómo es la vaina. ¿Cómo es ese peristaltismo primario? Hace parte del estímulo que viene de la faringe y hace que llegue el alimento desde la faringe hasta el estómago, pasa derecho por el esófago y llega hasta el estómago. Dura más o menos de 5 a 8 segundos. Si el alimento no es capaz de llegar con ese primer impulso desde la faringe hacia el estómago, necesitamos un movimiento peristáltico secundario, ¿cierto? Que va del estómago con el impulso anterior y recurre a este eh, segundo movimiento en el cual ya no se necesitan esos 4 pares craneales que habíamos visto anteriormente, sino que el control está dado solamente por el décimo par, o sea, por el nervio vago. Entonces, si el alimento llega desde la faringe, puede pasar al estómago directamente, pero si no se consigue, necesitamos un
movimiento peristáltico secundario en el esófago que se ayuda del décimo par. Miren ustedes lo interesante. Bien, pasamos de la boca, llegamos al esófago, pasamos al estómago. ¿Qué pasa en el estómago? Primero que todo, quiero que recuerden la anatomía del estómago. Miren que este ya no es un tubo, es una bolsa. ¿Y qué importancia tiene que sea una bolsa? Pues que allí se puede acumular más alimento. ¿Para qué? La pregunta es ¿por qué? Porque necesitamos almacenar grandes cantidades de alimentos para que aquí se puedan procesar por el estómago. Ya sabemos que tiene un pH bajísimo y entonces, y secreta ácido clorhídrico y secreta unas cosas que vamos a ver en la clase posterior. Se necesita una mezcla muy importante con esas secreciones y y el alimento deja de llamarse bolo alimenticio para convertirse después de la mezcla en el quimoácido. El quimoácido. Bien, entonces ya la mezcla aquí es muy importante. ¿Con qué lo mezclamos? Con las secreciones gástricas. ¿Y cómo es el peristaltismo aquí? Entonces decimos que el vaciamiento gástrico es un vaciamiento lento. ¿Qué quiere decir un vaciamiento lento? Entonces quiere decir que no vamos a meter aquí, revolverlo con ácido y lo vamos a mandar de una vez al intestino delgado. ¿Por qué no? Porque resulta que el intestino delgado es supremamente frágil, muy delicado, porque él es especializado en absorber, como veremos en las clases posteriores. Y entonces, ¿qué sucede? Que donde le mandemos este quimo que es ácido a una mucosa que es tan sensible, ¿qué vamos a tener? Que se puede quemar. Y si se quema, ¿qué le produce? Va a producirle un daño a la mucosa que se llama una úlcera y producirá una úlcera duodenal. Eso es lo que no podemos dejar que suceda. Por lo tanto, entonces, ¿cómo es el movimiento peristáltico aquí? Se llama vaciado lento. El vaciado o el movimiento peristáltico del estómago hacia el intestino no es rápido, sino que es lento. Ya saben por qué. Muy bien, ¿quién controla que ese movimiento sea lento? Uno, el grado de llenado del estómago. Si tenemos, entre más lleno estemos el estómago, más rápido se va a pasar del estómago al intestino para ir dejando espacio. La gastrina, una hormona que ya veremos en otra clase también, es una excitadora del peristaltismo aumentando, que se vaya más rápido del estómago al intestino. Y hay un efecto de retroacción o de retroalimentación del intestino delgado, diciéndole que cuando comienza a mandar el quimoácido del estómago al intestino, el intestino le dice, sí, mándelo, pero mándelo despacio, compadre, porque me va a quemar. Entonces, ese efecto de retroalimentación lo va haciendo dependiendo de la cantidad de quimo que encuentre. Muy bien, ya pasamos de la boca, la faringe, el esófago, el estómago. Ahora llegamos al intestino delgado. Hemos llegado al intestino, en el intestino delgado también existen los dos tipos de movimiento, de mezcla y de peristaltismo, ¿vale? De mezcla, entonces miren aquí esto contraído en pedacitos chiquitos y aquí en pedazos grandes. El movimiento de mezcla en el intestino delgado se produce en pequeñas fracciones de él, revolviendo lo que ya viene desde el estómago, el quimoácido, para que aquí que se produzca. ¿Por qué es tan importante aquí el movimiento de mezcla? Porque aquí es donde se va a absorber los nutrientes. Ese movimiento de mezcla entonces se llama segmentación, que hace que facilite la mezcla progresiva de las partículas sólidas con secreciones del intestino delgado. ¿Listo? Entonces haciendo que podamos absorber la mayor cantidad de alimentos. Ese movimiento de mezcla está determinado por las frecuencias de ondas lentas. ¿Se acuerdan nuestras ondas lentas? Que no son verdaderos potenciales de acción, pero sí producen unas contracciones chiquitas y esas contracciones chiquitas me ayudan a mezclar para absorber el alimento. Aquí, ¿quién juega un papel importantísimo? Ya habíamos hablado de los dos plexos, el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso. Recuerden que el plexo mientérico es el del movimiento y el plexo submucoso es el de las secreciones. Entonces aquí juega un papel importante el mientérico. El movimiento de propulsión, sí, ya sabemos que mezclamos todo ahí para poderlo absorber, pero también necesitamos un movimiento de propulsión. El movimiento de propulsión tiene una velocidad de 0,5 a 2 centímetros por segundo. Recordarán ustedes que el intestino delgado en un paciente vivo mide más o menos 4 a 5 metros.
En el muerto ya mide hasta 7 metros porque antes se relaja. Aquí está un poco más contraído. Entonces, imagine, entre 4 a 5 metros cada metro tiene 100 centímetros. Entonces son entre 400 y 500 centímetros. Y dice que tiene una velocidad de 0,5 a 2 centímetros por segundo. Quiere decir que, mire que ya dijimos que el vaciamiento gástrico es lento, que la masticación y que todo. Entonces el alimento uno se lo come y de una vez sale, se absorbe y lo que nos quede lo botamos por la materia fecal. No, se gasta horas, por eso es que el movimiento dijimos que era continuo. Entonces, el peristaltismo en esta parte aumenta por la llegada del quimo en un reflejo que se llama gastroentérico. Gastroentérico quiere decir que el estómago le informa al intestino que le va a mandar quimo ácido y que por favor comience a mover porque no se puede quedar la comida en un solo lado o el alimento o los nutrientes ya en esta zona. ¿Solamente el reflejo es nervioso? No, intervienen hormonas como la gastrina, la colecistocinina, la insulina o la serotonina. Estas cuatro estimulan la motilidad y también hay otras como la secretina y el glucagón que le dicen, no, 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 espere, no tan rápido. Entonces, mientras que la gastrina, la colecistocinina, la insulina y la serotonina son estimuladoras, haciendo que se mueva más rápido, el glucagón y la secretina son inhibidoras y le dicen, no, espérenme, no tan rápido. Muy bien, fíjense ustedes, ya vamos de la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y acabamos de llegar a otro retén que se llama la válvula ileocecal. Miren aquí la válvula ileocecal, ustedes ya la vieron en anatomía, y miren este dedito señalando que es el apéndice. ¿Para qué sirve el apéndice en los seres humanos? Para que nos dé apendicitis. Para eso sirve. Sirve para lo que sirven las cochecas en los hombres, para nada. Entonces, impide el reflujo de contenido del colon al intestino delgado, esta válvula ileocecal. Entonces, el alimento que viene por acá del intestino delgado pasa a este. Mire que aquí se estrecha, por eso se llama una válvula o un esfínter, haciendo que la materia fecal que tiene que seguir por acá arriba no se devuelva por acá. ¿Para qué me sirve eso? Facilita la absorción del quimo, evitando su salida rápida al colon, haciendo que el alimento se demore lo que tenga que demorarse en el intestino delgado y pueda seguir cuando ya pase el intestino grueso, no se vaya a devolver. ¿Vale? Muy bien. Fíjense ustedes, ya llegamos al colon, entonces ya estamos terminando. ¿Qué función tiene el colon? Primero recordemos anatómicamente que el colon se divide en colon derecho, colon transverso, colon izquierdo, sigmoides, recto diano, ¿cierto? Entonces, es la pared intestinal del colon. La primera porción, la porción derecha y transverso, nos sirve para absorción de agua y electrolitos que vienen desde el quimo del estómago y el intestino delgado. ¿Y para qué me sirven? ¿Por qué es tan importante absorber agua y electrolitos? Porque van haciendo que las heces fecales sean sólidas. En la segunda parte, después de que pasamos el intestino derecho y la mitad del transverso, a partir de la segunda mitad del intestino grueso, colon, entonces nos sirve para el almacenamiento de la materia fecal, para por último la eliminación por el ano. ¿Cómo son los movimientos aquí? Así como existen movimientos en el intestino delgado, voy a devolverme para mostrarles, perdónenme que me devuelva, estos movimientos aquí, que se llaman movimientos de segmentación porque son segmentos chiquitos. En el intestino grueso, como ya lo tenemos dividido en esos segmentos que se llaman austras, entonces se van a llamar movimientos de austraciones, mientras que el movimiento de mezcla en el intestino delgado se llaman segmentaciones, en el intestino grueso se llaman austraciones. Son grandes constricciones circulares, hay combinación con contracciones de las dos capas musculares, la longitudinal y la circular, haciendo que se mezcle el alimento. Ya aquí ya prácticamente ya no es alimento, sino para la absorción en la primera porción de líquidos y electrolitos y en la segunda porción la formación de las heces fecales.
Muy bien, pero así como hay movimiento de mezcla como en todos lados, también hay movimiento de propulsión. Aquí se vuelve muy importante para la expulsión de las heces fecales. Entonces, al inicio la propulsión depende de las austraciones, sí, como las acabamos de ver, desde el colon transverso y depende de unos movimientos que son muy interesantes que se llaman movimientos de masa. Estos movimientos de masa que mueven todo el intestino delgado para mover la materia fecal se producen de 1 a 3 veces al día. Por eso es que uno defeca de 1 a 3 veces al día, no defeca 10 veces. Eso ya sería una diarrea. Entonces, ¿por quién se producen los movimientos para producir la defecación? Gracias a los movimientos de masa. Dice que estos luego de concluir inician el proceso de defecación. Sí, es cierto. Estos movimientos de masa ocurren luego de una comida como reflejo gastrocólico o duodenocólico y por la distensión de estos, del duodeno, del estómago y del colon para poder ir moviendo la materia fecal y que no se quede ahí. Bien. Entonces, ¿cómo se produce la defecación? El recto casi nunca contiene heces. Miren, aquí estamos viendo parte del recto. Dice que el inicio de la defecación se da, ya dijimos, por los movimientos en masa, como una contracción y con contracción refleja el recto y relajación de los esfínteres anales. Y aquí, así como vimos en la micción, la relajación de esfínteres interno y externo, uno involuntario y el otro voluntario, es el que nos hace que tengamos tiempo de sentir la sensación de que queremos defecar e ir al baño para defecar. Gracias a que tenemos esos dos esfínteres, uno involuntario y el otro voluntario. ¿Vale? Perdóname. ¿Cómo se produce el reflejo de la defecación? Es un reflejo, sí. Es un reflejo intrínseco cuando hay distensión del recto por materia fecal. Recuerde que el recto por lo regular no tiene heces fecales. Cuando le va llegando es, quiere decir que hubo un movimiento de masa que movió esa materia fecal, la hizo llegar al recto e inmediatamente se produce el reflejo de la defecación. Estimula el plexo mientérico, ya lo hemos hablado de él, que es el de movimiento, que inicia con la peristalsis del colon descendente del sigmoides sigmoides y recto. Como también ya dijimos, siempre que suceda esto, cuando uno mueva, ya sea alimentos, quimo, bolo, o en este caso materia fecal, recuerde que existen unos esfínteres que nos están controlando para que no se escape. En este caso, entonces, como ya se produjo el reflejo de la defecación, se inhiben los esfínteres, dejando sobre todo el interno, ¿cierto? Que es involuntario, y lógicamente el externo para permitir el paso de la materia fecal y pueda ser expulsada por el ano. Dice que todo este reflejo defecatorio tiene un refuerzo y es de tipo parasimpático. Recuerden que en el intestino, ya sea perdónenme, en el sistema digestivo, ya sea estómago, intestino delgado, intestino grueso, el parasimpático con la acetilcolina y con el nervio vago son importantísimos estimulantes de este sistema. En este caso, entonces, para la defecación, el sistema parasimpático refuerza la defecación, ¿vale? Muy bien. Preguntas, por favor. Doctor, Dime. eh, en el caso de pacientes que han sufrido, pues digamos, cáncer y por ese motivo le han tenido que extirpar cierta parte del intestino, más que todo, ¿en donde generalmente se producen más estos cánceres y pues qué contradicciones traerían para la persona? Ya, en el caso estamos hablando de Nariño, por ejemplo, por lo regular el cáncer aquí es más gástrico que intestinal, ¿vale? Lo que se hacen son cirugías, eso lo van a ver en cirugía, en realidad yo no soy el experto, en las cuales vuelven y conectan porque al fin y al cabo sigue siendo un tubo, ¿cierto? Para que pueda seguir teniendo el estímulo del plexo mientérico y del plexo de Auerbach y sobre todo los estímulos externos. Entonces, aquí es más de estómago que intestino delgado. Y depende de la magnitud, va a ser el corte que le van a hacer. Como les digo, hacen unas uniones después, ustedes lo van a ver por allá en cirugía. Y la función, pues lógicamente no es la misma que con un paciente que tenga entero el intestino del estómago, pero no tiene mayor dificultades cuando se logra hacer una buena conexión y no hay líos
Desde el punto de vista nervioso, los pacientes terminan teniendo una función muy llegada a la normal, pues, muy normal. Gracias, profe. Otra preguntita. En el ¿Vale? caso de los pacientes que les hacen como, no recuerdo cómo es el nombre específico, que recortan una parte del estómago, tengo entendido que en el estómago, en ciertas porciones, hay ciertos tipos de células que secretan ciertas cosas. O sea, cada parte del estómago tiene células específicas. En ellos, ¿qué les pasaría si, digamos, se recorta, creo si no estoy mal, se recorta la parte del, de la parte, ay, ¿cómo se llama esto? Del del lado más ancho del estómago. No recuerdo Ujú. cómo se llama bien anatómicamente. Del cuerpo y el fondo. Acuérdense, el estómago tiene cuerpo, fondo y la zona C. Sí, vamos a verla en la siguiente clase. Vamos a hablar de esas células que usted está mencionando y las funciones tan importantes que cumplen, porque en la próxima clase vamos a hablar de secreciones. Entonces es muy interesante lo que usted está preguntando. A veces, depende, por ejemplo, cuando les hacen esos bypass gástricos para disminuir de peso o por un cáncer. Entonces tienen que suplir algunas funciones, como por ejemplo, me voy a adelantar un poquitico la clase, la clase siguiente, después de vacaciones, cuando hablemos de las glándulas oxínticas y de las células parietales o principales, algunas de ellas, entonces por ejemplo las células parietales secretan eh, factor intrínseco y el factor intrínseco es importante en el intestino delgado para la absorción de vitamina B12 y ácido fólico. Esos pacientes les tienen que dar suplemento de ácido fólico muchas veces o de vitamina B12 porque puede que con la extirpación no queden secretando la muy buena cantidad de factor intrínseco, por decirle algo, ¿no? Por decirle algo. Su funcionalidad se ve un poco afectada, pero con esas suplencias se puede tener una vida lo más normal posible. Gracias, doctor. Bueno, Doctor, sí, dime. doctor, cuando usted nos mencionaba algo acerca del peristaltismo y del control del sistema autónomo, cuando una persona cuando una persona es estreñida, ¿hay cómo afecta el sistema, por ejemplo, el parasimpático o el simpático, con qué tendría Sí, más que ver que una persona pues sí. sea estreñida, doctor? Sí, 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 sí. Es muy interesante la pregunta. Tiene que ver con el sistema entérico, con la parte del movimiento, o sea, con el mientérico de Auerbach. Y tiene que ver con el simpático y con el parasimpático también. Entonces, depende, las causas de estreñimiento son muchas. Por ejemplo, hay causas, yo le voy a mencionar por decir algo, el bajo consumo de fibra. Entonces, eso hace que el movimiento no sea el correcto, ¿cierto? Y la masa del bolo fecal se pega a las paredes, no formando ese fecal es compacta y eso produce, por ejemplo, eso es una causa de estreñimiento. Perdón. Hay otras causas, por ejemplo, de tipo de medicamentos. Por ejemplo, las mujeres que consumen calcio. El calcio en las mujeres enlentece el sistema. Fíjense ustedes lo chistoso de la vaina. ¿Sí me entiende? Enlentece el sistema y entonces hace que se produzca estreñimiento. Esa es otra causa, por ejemplo, la baja consumo de fibras, el alto consumo de calcio, ¿cierto? Otra que se ha demostrado es una cosa que se llama el síndrome de colon irritable o intestino irritable, ¿cierto? Que tiene que ver con eso que le estoy diciendo del calcio, con eso que le estoy diciendo del peristaltismo, y otras veces con el estrés que hace que se enlentezca ese sistema de Auerbach. Y ahí los medicamentos que vamos a utilizar, cuando hagamos farmacología, nos vamos a dar cuenta cómo es la vuelta ahí, ¿vale? Para explicarlo un poco mejor. Listo, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Listos. Muy bien. Entonces, nos veremos en enero. Muchas gracias. Muy amables, muy queridos. Se portan mal para que puedan disfrutar, porque si uno se porta bien, pues no va a disfrutar de nada. ¿Para qué? Qué pereza. Pórtense mal para que les vaya bien. Listos. Los espero entonces después de